El objetivo general de este proyecto está basado en dos vertientes que han sido determinadas debido a la común inquietud de los integrantes de este grupo, en relación a la actual percepción conceptual del arte en nuestro país. Es evidente que Venezuela ha sido desde siempre un país rico en manifestaciones artísticas, que han trascendido y marcado la historia del arte contemporáneo. Sin embargo, el paso agitado de la globalización ha intervenido también en el arte con la misma contundencia que en la economía o la política. Este fenómeno en crecimiento inevitablemente es uno de los principales factores, entre los miles, que determinan nuestros comportamientos como seres humanos. Adoptamos la información que obtenemos del mundo en segundos, se convierten en tendencias y por último en estilos de vida. Y sin darnos cuenta, los factores identitarios poco a poco se van desvaneciendo. Por otro lado, no es un secreto que el común denominador del venezolano tiene un concepto pesimista del arte y en consecuencia la importancia social que éste representa es poco conocida, desinteresada o ambigua. En el cortísimo recorrido artístico, académico e investigativo que hemos compartido con la universidad, se nos ha hablado del arte como herramienta de transformación social, definición que en principio es un poco difícil de procesar. La idea principal o el reto para nosotros es identificar cuál es la forma de corregir estos hechos desde el arte y cómo lograr una transformación cultural que pese al paso de la globalización rescate los valores necesarios que nos identifiquen como venezolanos y sea innovador. Además, prestar mayor importancia al problema de estima cultural del venezolano para las artes y cambiar esta percepción en lo posible desde las mismas manifestaciones artísticas. Mira, yo creo que la palabra identidad como colectivo son palabras que se han ido tergiversando y yo creo que ya hablar de identidad como una cosa así teórica, trancada, me parece que no tiene ningún sentido. Creo que la identidad es algo mucho más de lo diario. O sea, cuando se habla de identidad siempre se habla de valores nacionales. O sea, para mí la identidad o algo que se aproxima a la identidad es entender el proceso de hibridación que es la sociedad venezolana. O sea, nosotros somos una hibridación, o sea, un poco incomprensible, pero maravillosa en la misma manera que no se puede definir. O sea, ¿qué pasa con los estudios teóricos? Siempre hay una tendencia a etiquetar, a encasillar, y entonces las políticas culturales se van a través de esa etiquetación o esa clasificación impuesta desde un pensamiento único, hegemónico del Estado. O sea, yo creo que la identidad es primero entendernos como individuos dentro de la cotidianidad, o sea, no con esos elementos tan teóricos y dentro de las contradicciones que vive el mundo y Venezuela en particular. O sea, las angustias, hay cosas esenciales, o sea, que hacen que la gente se identifique con. O sea, yo creo que el artista, en la medida que asume su problema individual, y ese problema individual es porque tú haces parte de un colectivo, no es que tú vas a darle luz al colectivo. Ese concepto del artista hegemónico, así como que se inspira y vas a darle la verdad a los demás, eso es mentira. Yo creo que el concepto contemporáneo del artista, uno es un ciudadano a pie, como los mecánicos, los panaderos, y genera visualmente obra que pueden tener un valor simbólico en la medida que tu problema individual, o sea, es reflejo del colectivo, pero primero entendiéndote como individuo. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy prosaico, es como cuando en la adolescencia uno empieza a masturbarse y producto de cosas religiosas se siente pecador y eso, y uno cree que es el único que se está masturbando y resulta que toda la clase está masturbándose. Para mí el artista es el que se para y dice y se atreve, si me estoy masturbando estoy gozando una bola. En esa medida es que esa cosa individual manifestada en el colectivo pasa a tener un valor simbólico, porque tú ante todo haces parte de un colectivo, o sea, que lo quieras o que no lo quieras. Entonces esa cotidianidad, reflejar elementos de la angustia diaria, del diario vivir, yo creo que eso es lo que puede lograr un momento dado que tenga una repercusión en el colectivo. En este sentido, desde nuestra percepción, el arte venezolano ha tenido algunos exponentes que quizás en su momento o en la actualidad han concientizado de alguna manera esta problemática.
haciendo aportes que al ser vanguardistas involucran elementos de nuestro folclore o nuestra realidad que claramente realzan la identidad de nuestro país. Tal es el caso, por ejemplo, en la música de los compositores venezolanos Aquiles Báez, Aldemaro Romero o Eddie Marcano, que de alguna manera incorporan en sus expresiones modernas elementos de nuestras manifestaciones culturales más identitarias. Es por ello que sus creaciones han sido trascendentes e importantes incluso a nivel internacional, no solo por el elemento fusión o por virtuosismo, sino por el tema de creación e innovación constante. En resumidas cuentas, la vía que nos compete más adecuada para contribuir a un cambio cultural es la creación e innovación con un carácter identitario. Una de las vías para alcanzar esta meta, que no debe ser utópica para un artista, es probablemente la investigación.